en este asunto del desarrollo sostenible, ¿no? Les decía yo, este diagrama nos explica de manera muy sencilla eh, los tres elementos del desarrollo sostenible, por supuesto, pero también cuál es el propósito del desarrollo sostenible, ¿no? Cómo hacer que estos tres se conjuguen, y creo que ahí es donde está todo el medio del asunto está puesto en esto, ¿no? Eh, en que la esfera de lo social, de lo económico, de lo ambiental puedan conjugarse, ¿no? Para lograr algo, ¿no? Hacer un cambio en la sociedad. Es la lógica del desarrollo sostenible es que tiene que haber un cambio transformador ahí. Vimos este asunto de la incorporación de los temas de desarrollo en la agenda de Naciones Unidas, ¿no? Y sobre todo les destacaba yo el contenido del informe de la Comisión Brundtland, ¿no? La Comisión sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Fíjense, del lejanísimo año 87. O sea, este informe es 2 años más chiquito que yo. Este año cumple 34 años el informe Brundtland. Eh, Son 34 años en los que más o menos ha guiado, ¿no? Nuestra percepción del desarrollo sostenible. Bueno, hacia acá íbamos, ¿no? Que en la década de los 90, el fin de la Guerra Fría supuso un cambio en las prioridades de la ONU. Y quizá lo más importante haya sido, ¿no? Que este cambio de prioridades se orientó hacia, digamos, el posicionamiento del el desarrollo como el gran tema fundamental de la ONU, al menos en la década de los 90, ¿no? Pero no quiere decir que los temas de paz y seguridad hayan desaparecido, solo que fueron menos relevantes políticamente, ¿no? Digamos, las cosechas políticas más importantes estuvieron aquí. Esta es la década llamada la década de las grandes conferencias porque se celebraron más o menos unas 12 conferencias eh, grandes conferencias de Naciones Unidas para abordar diversas temáticas. Desde la primera en 1990 en Viena, la Conferencia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿no? Hasta la última, la Cumbre del Milenio en Nueva York en el año 2000. En medio, ¿no? Otras 10 conferencias que nos dieron como resultado un marco de desarrollo más o menos, ¿no? La Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo en el año 94, la conferencia contra la discriminación racial en Sudáfrica. Eh, Vamos a ver una, ¿no? Con especial atención, ¿no? La conferencia sobre medio ambiente y desarrollo en Río de Janeiro en el 92 y así. Bueno, en este contexto, que les había avanzado algo, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, llega con dos innovaciones. La primera es una serie de informes anuales sobre el tema de desarrollo. El informe anual sobre desarrollo humano del PNUD se vuelve una referencia mundial para conocer cómo vamos, ¿no? Y ese cómo vamos está expresado en términos de un indicador que crea el PNUD, no existe antes de este momento, para tratar de medir desarrollo. Crecimiento económico es un asunto que está muy bien medido, porque pues, ¿no? Básicamente para eso tenemos el Producto Interno Bruto. Es la medida, ¿no? Que hemos encontrado estandarizada a nivel mundial para hablar de crecimiento de las economías, ¿no? Todas más o menos tienen una misma metodología que van compartiendo y esta metodología va a hacer que sea el ejercicio comparable. Bueno, algo similar hace el PNUD, pero con el tema de desarrollo. Toma tres elementos: ingreso, escolaridad y acceso a servicios de salud, y los conjuga para crear este índice, ¿no? De dónde estamos colocados como países. A ver, les pregunto, México es la economía 14º. O sea, si nos acomodamos de la más grande a la más chica, México es la 14, ocupa el lugar 14. ¿Qué lugar creen que ocupemos en el índice de desarrollo humano? Los primeros 20, los primeros 50, los primeros Habíamos 100. comentado que era como por el 54, 56. A ustedes ya se había dicho, ¿verdad? 55, 54 es el que estamos. En los 90 empezamos en el 79, ¿no? Que revisé.
sea, crecimos bastante, ¿no? Bueno, o sea, muchos lugares, como 25 lugares. Ahora, eso no quiere decir que nos pongamos, ¿no? A celebrar, ¿no? Hay mucho que hacer. Fíjense, sin quererlo, porque no era el propuesto del PNUD, pero terminó pasando eso. El IDH ha servido para tratar de identificar las desigualdades. Pero como profesor, pues si nada más nos está diciendo cuál es nuestro índice. Bueno, porque el PNUD ha hecho ejercicios para bajar la medición del índice, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional o incluso a nivel, digamos, más local, digamos, ciudades o municipios. Fíjense, en la Ciudad de México tenemos, una de las alcaldías tiene el índice de desarrollo humano eh, más alto del país, ¿no? La alcaldía Benito Juárez tiene un índice de desarrollo humano equiparable con Suiza o Suecia. Eh, Eso los pone casi en el top 10, ¿no? En cambio, tenemos algunos municipios en la sierra, en Durango, por ejemplo, en Oaxaca o en Chihuahua, que su índice de desarrollo humano de esos municipios es equivalente al de cualquier país del centro, del sur de África, ¿no? Son los contrastes, ¿no? A ver, nos ayuda a entender el asunto de la desigualdad, ¿no? ¿Por qué es que en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, tienen esos niveles de desarrollo tan bajos? ¿Y por qué creen que en la Benito Juárez haya índices más altos? ¿En qué creen que estribe? ¿O de qué dependerá? Pues supongo que tienen más acceso, por ejemplo, en Benito Juárez, pues es como muy sonado, bueno, es común que la gente tenga una escolaridad, haya salud, etcétera, mientras que en lugares así como en Durango o en Chihuahua, pues es difícil que puedan acceder a estos servicios. Bien, Mari Carmen, no, a ver, primero hay un asunto de acceso a servicios, ¿no? Claro, acá en la Benito Juárez es muy amplio, hay servicios públicos y privados para todo, ¿no? Hay manera de satisfacer tus necesidades con o sin presupuesto, ¿no? O con presupuesto limitado, si se quiere, ¿no? Bueno, en la de Tarahumara no hay ni eso, ¿no? O sea, aún hay pocas escuelas, están básicamente en el nivel básico, no hay media superior, de hecho, creo que les iban a construir un bachillerato tecnológico. Eh, no hay educación superior, ¿no? Si quieren estudiar, tienen que salir de su comunidad. Eh, pero no solo eso, qué tipos de empleos pueden tener, eh, cuál es la perspectiva de vida, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo humano, estamos tratando de pensar en el tipo de vida que puede aspirar una persona. Piénsenlo, ¿no? Un niño que nace en la Benito Juárez, bueno, y vive en la Benito Juárez, y un niño que nace y vive en la Sierra Tarahumara, aspiran a cosas diferentes, pero no por otra cosa, sino pues porque no tienen las mismas condiciones, ¿no? De esto es de las cosas que, fíjense, esta discusión que nos podemos tomar toda la hora para hablar de estas diferencias, se ha vuelto el centro del debate desde los 90 gracias a este cambio. O sea, el cambio no fue un asunto menor de burocrático de la ONU. Es un asunto que impactó de tal manera a la sociedad internacional que los estados convirtieron un tema no solo prioritario, además de la mayor urgencia. Y es que decía el PNUD en los 90, ¿no? Especialmente en el año 94, prepararon un informe para hablar de un concepto nuevo, el de seguridad humana. Ustedes leyeron sobre el concepto de seguridad humana en su lectura que hicieron sobre los enfoques a la seguridad. La seguridad humana corresponde al enfoque de seguridad ampliado. ¿Qué dice la seguridad humana? Bueno, la seguridad humana dice que hay una serie de elementos que se han vuelto un reto para que los países alcancen niveles de desarrollo óptimos. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, primero identifica los clásicos, ¿no? La pobreza, la enfermedad, la falta de vivienda, falta de servicios básicos, ¿no? Que hemos dicho. Pero no se queda ahí. La seguridad humana, ¿no? Parte de un concepto que está muy interesante, ¿no? Dice el PNUD en este informe del 94 que durante la Guerra Fría los estados buscaron que la población estuviera libre de temor, ¿no? Que tuviera freedom from fear, es el término en inglés que usa. Y entonces eso volvió prioritario todos los mecanismos de seguridad de la Guerra Fría.
Y luego dice el mismo PNUD, pero justo con el fin de la Guerra Fría, deberíamos de pasar de esa libertad, ¿no? De temer a una libertad de querer, a un freedom from want. Eh, o sea, que los hombres ya no se vean limitados, bueno, las personas no se vean limitadas por su acceso o no a ciertos servicios básicos, ya ni sientan temor de que va a haber una serie de amenazas en términos de desarrollo que les impidan ¿no? alcanzar niveles de vida adecuados. Fíjense, una de estas amenazas que reconoce el PNUD en su informe es la violencia y la delincuencia. ¿Por qué la violencia y la delincuencia serán un problema para el desarrollo? Pues porque como roban, matan y todo eso, pues también es un retroceso, ¿no? Para el Estado, porque pues ya no le permiten tanto enfocarse en otras cosas de aspectos sociales, por ejemplo, escuelas, así, y pues le ponen más atención, ¿no? Bien, es un buen argumento, Diana, ¿no? Distrae los esfuerzos nacionales, ¿no? Que se pueden dedicar a temas relevantes como la educación, a a Yo creo eso. que va más a fondo, ¿no, profe? Otra vez, Daniel, ¿cómo? Yo creo que va más a fondo, va desde ¿Qué otra cosa? preguntarnos por qué roban, por qué asaltan o por qué delinquen. Por una falta de oportunidad para poder desarrollar, esa falta académica, falta de trabajo, todo ese rollo. Sí, ese es otro. Son varias vertientes, de hecho, Daniel, pero la que dices también es buena. Fíjense, piensen en esto. No solo es la distracción de digamos, los recursos existentes, sino es un asunto aspiracional. Uno de los retos más grandes en países como México es ¿qué haces en lugares, usamos de nuevo un ejemplo extremo si quieren, como la sierra en Sinaloa, ¿no? Bueno, en Durango, entre Durango y Sinaloa, ¿no? Eh, Llevamos años donde hay zonas como estas que están muy descuidadas y la gran aspiración para un chavo en esa zona, ¿cuál creen que sea? ¿A qué aspirará alguien en la sierra, así en Durango, que está pegado a la zona de cultivo de amapola, controlada por el Chapo? ¿A qué creen que aspire un chavo ahí? Posibilidades. A ver, uno a la vez, Brian y luego Daniel. Daniel, porque se le cortó a Brian. Digo, aspiran sus posibilidades y es que depende también de la mentalidad de cada quien. Yo he conocido gente que vive en la tierra que termina una licenciatura caminando 20 horas diarias en la universidad donde estoy. Pero pues hay gente que necesita trabajar para comer también y pues no tiene la oportunidad de poder estudiar. Justo Daniel, pero pues eso es una o sea, de aspiraciones. ¿A qué pues? Pues yo digo, o sea, no justifico por supuesto ningún tipo de nada, no. Solo estoy diciendo que en términos de aspiraciones, cuando estás así, pues lo que ves cerca es lo que, a que puedes aspirar, ¿no? O sea, digo, a ver, usa lo que acabas de decir, ¿no? Alguien así podrá aspirar a lo mejor a buscar estudiar una carrera y conseguirse un trabajo estable o pues ve que a lo mejor de cuida, ¿no? Cuida sembradíos, pues se lleva una lana y si lo hace muy bien se lo pueden llevar de sicario y embolsarse otra más grande, ¿no? Cobrar en dólares y a lo mejor construir una casita a la familia, ¿no? A ver, no me lo estoy inventando, ¿eh? No crean que estoy haciendo así, pero está inventando, no. Maestro. ¿Sí? Pero yo creo que también cuenta como mucho la necesidad, ¿no? Que tengan las personas. Tal vez sí aspiran a una carrera, pero por la necesidad de, no sé, de comida, de vestimenta, de cosas así, pues los lleva a estar, ¿no? En los sembradíos. Claro. Pues porque no es algo que conozcan. ¿No? Es lo que literal, ¿no? Una parte es eso, es lo que hay, y otra parte es, además, después, a ver, pensemos, pero ¿qué tanto tendrían que cambiar las cosas para que entonces aspiren a algo más, ¿no? O sea, ese es el punto, o sea, por eso la violencia y la delincuencia son tan complicadas, porque le dan, o sea, dan una serie de oportunidades reales en muchos lugares, ¿no? Y es una pena, ¿no? Que sea así. Para que
muchas personas pues, tengan una salida, no tengan un ingreso. Claro, no justifica la violencia, por supuesto que no, pero es un asunto en el que están inmersos y cambiarlo es complejo, ¿no? Por decirlo menos. Eh, Dice Mitzi, creo que sus aspiraciones se verán limitadas respecto a su entorno, por lo que hay que adaptarse a la situación. Claro, es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, probablemente no, sí. Ahora, imagínense que además de lo que ven, además están bombardeados por la cultura del narco, ¿no? Entonces, ves que el narco local, pues es el que trae a las novias, es el que anda en carro, es el que tiene dinero, es el que su familia ya no la padece, ¿no? Gente, lo que les decía es, hace poco vi un documental, eran testimonios de narcos que estaban ya recluidos en prisión, y uno de ellos decía, le preguntaba, ¿no? A la reportera, oiga, pero pues usted no le, o sea, estaba chavo, unos 20 y tantos, y decía, no, pues que él tenía, creo que tenía como 2 hijos chicos, y a la esposa la había dejado fuera, y dice, pero como que no le preocupaba como haberse metido en este mundo del narco, ¿no? Y da una respuesta que creo que responde esto que estoy tratando yo de decir. Dice, mire, ahí donde yo vivo, ahí en la sierra, nunca dice de dónde, soy de la sierra, podría trabajar yo como jornalero. Y como jornalero, que es la opción, me hubiera tomado 30 años hacerme de a lo mejor un poquito de dinerito para poder para poder a lo mejor arreglar el jacalito que tenían mis papás y a dejarlo más decente para que iba yo con mi esposa y con mi chava, mi chava y con mis 2 bebés. Pero 30 años es mucho. En cambio, en este negocio, ¿no? Había sido un narcomenudista y creo que lo habían agarrado porque había matado a unos policías. Así, ¿no? Pues sí, me eché, ¿no? Un par de tiras, dice el chavo. Pero bueno, con lo que me pagaron, pues no solo arreglé el jacalito de mis papás, les construí una señora casa a mi chava y a mis niños, ¿no? 2 pisos, ¿no? Así como esas casas gringas que usted ve. Bueno, construí la casa, les dejé un dinerito ahí guardado para cualquier emergencia, y bueno, yo sé que andando en esto, pues me espera vivir unos 10 15 años más, ¿no? Porque como había sido un asunto menor y parece que la cosa iba a salir libre, pues yo sé que en esto voy a andar unos 10 15 años más. Y pues no me voy a jubilar, ¿verdad? Pues seguramente me van a dar un balazo. Pues claro, las reporteras se impresionan y dicen, pero pues no le preocupa. No, pues sí se me preocupa. Pero prefiero entonces vivir 10 años intensos y darle algo bien a mi familia que vivir 30 años muy mal, ¿no? Como mis papás. Y y no tener nada. Ya notaron el asunto de la aspiración, ¿verdad? O sea, igual me puedo morir, ¿no? Pero pues bueno, pues ya se me va a morir de hambre, pues mejor me muero de un balazo, pero le di algo a la familia, ¿no? O sea, está bien fuerte. A ver, digo, con esto que estamos hablando, quédense, porque la clase de lunes vamos a hablar justo de este asunto, ¿no? Para el problema prototípico. ¿Y cómo se hace relevante? O sea, me interesa que tengamos una discusión así seria de, váyanle pensando, la dimensión de la delincuencia y la violencia en la vida diaria va más allá ¿no? del tema policíaco, ¿no? De agarraron a 4, encarcelaron a 3, salió libre uno, va más allá de eso. Tiene un aspecto de desarrollo ahí muy intrincado y bueno, de eso creo que hablemos de otra vez. Bueno, pero ya les avancé algo, ¿no? Aprovechando esto, avanzo yo porque el tema de hoy es larguito. Bueno, una de las conferencias que sucede en los 90 que nos interesa destacar es la llamada Cumbre de la Tierra o la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro en el 92, en Brasil. Tiene 2 elementos que la hacen distinta a la Conferencia del Medio Ambiente Humano del 72 en Estocolmo. La de Río, primero crea un nuevo marco jurídico, 3 convenciones ambientales cuyo centro no es lo humano, sino el medio ambiente por sí mismo. La primera, la Convención sobre la Diversidad Biológica, que habla de conservar la variedad de especies en el mundo, ¿no? Evitar una extinción masiva de especies, por el mero hecho de conservar la biodiversidad. Aquí no hay un asunto humano de fondo, ¿no? O sea, los humanos, de hecho, tienen una consecuencia ahí, ¿no? O sea, la consecuencia de perderlo, pues sería que, por ejemplo, se pierdan las condiciones de vida para lo humano, pero no es lo más importante. La CDB no pone a lo humano en el centro, sino al medio ambiente. De hecho, fíjense, uno de los temas en los que la CDB le ha estado metiendo mucho interés es
a la supervivencia de las abejas en el mundo. ¿Cuál creen que sea el interés en las abejas? ¿Por qué nos interesan las abejas? ¿Cómo? ¿Por qué será relevante conservar a las abejas en el mundo como especie? Porque polinizan las flores que la mayoría en cultivos prosperan otros tipos de plantas. Justo, ¿no? Sin abejas no tenemos polinización, sin polinización no tenemos vida vegetal y sin vida vegetal no hay vida en el planeta, punto. La agricultura es un subproducto de eso, ¿eh? Pero en realidad no es por lo más relevante, o sea, no la conservamos por la agricultura, la conservamos porque no se acaba la vida en el planeta, ¿no? Este, parece muy dramático, pero es cierto, en el 2016, justo en el contexto del CDB, se presentó un informe sobre la destrucción de un número importante de abejas, ¿no? Como durante la década del 2000 y 2010, como resultado de la aplicación de plaguicidas, de pesticidas, el crecimiento de las frecuencias de radio por el uso de celulares, ¿no? Porque es con lo que navegan las abejas, y otros temas, ¿no? Que han hecho que aún las poblaciones en cautiverio se mueran, ¿no? Entonces el riesgo es que se calcula que entre el 60 y el 65% de las especies vegetales en el planeta dependen de la polinización por abejas. O sea, si se mueren las abejas, se muere entre el 60 y 65% de la vegetación del planeta, lo que es suficiente para llevarnos una extinción masiva a todas las criaturas que vivimos sobre esta cosa que se llama planeta Tierra. Entonces, claro que serían las abejas, ¿no? Y la agricultura es importante, pero es más importante que sobreviva el planeta. La siguiente creo que es la más popular de todas, la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, la CMNUC en español, o en inglés, ¿no? La UNFCCC. Esta es la más popular, más taquillera, ¿no? Atrae lo mismo a líderes de opinión, políticos de gran calado, artistas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y también, ¿no? El centro no está puesto tanto en lo humano, sino en el planeta, ¿no? Pues darle una torre al clima implica, pues, otra vez, ¿no? Escenarios catastróficos de extinción. Y la última, decía uno de mis jefes, ¿no? La hermana pobre de las convenciones de Río. Digo, la hermana pobre porque es la que recibe menos atención, ¿eh? La Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Una convención muy minusvalorada, o sea, poco valorada. Porque pareciera que está hablando especialmente del contexto africano y del crecimiento del Sahara, ¿no? Pero va más allá, es una convención que está dedicada más bien a revisar el tema de la erosión de los suelos. Eso como la de las abejas, ¿no? ¿Qué pasaría si dejamos de tener suelos fértiles? No solo la agricultura se acaba, es lo de menos. Sin suelos fértiles, ¿no? Nos quedamos sin vegetación y es el mismo escenario catastrófico que las abejas. Además del marco jurídico, en la conferencia de Río se adoptó una declaración política, la llamada Agenda 21, que establecía una serie de objetivos a largo plazo para que en el siglo XXI, pues en la Agenda 21, se alcanzara el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son estas, no? Bueno, uno le da una leída a la Agenda 21, es un documento como de 40 páginas. Y los compromisos son más o menos los de la Agenda 2030. Solo que en aquel momento le dieron la Agenda 21, como era una cosa que se adoptó en una conferencia que se llama de medio ambiente, le dieron el seguimiento en muchos países, entre ellos México, a los ministros de medio ambiente. O sea, los ministros de medio ambiente eran responsables de revisar que la Agenda 21 se cumpliera. Pero pues los ministros del medio ambiente no iban a ir a ver si había empleo decente, ¿no? Digo, pues no es su chamba. No iban a ver si el desarrollo industrial era inclusivo, ¿no? Pues tampoco les tocaba, ¿no? O sea, le dieron, o sea, tenían muchas expectativas, digamos, ¿no? La Agenda 21. Pero hubo mucho desconocimiento de qué hacer con ella y pues finalmente durante los 90 pues se buscaba su cumplimiento, pero pues estuvo ahí muy a la deriva. Bueno, la última de las conferencias que vamos a revisar es la Cumbre del Milenio, realizada en septiembre del 2000 en Nueva York.
Esta se considera que es la conclusión de la década de las grandes conferencias. Su conclusión temporal, porque es la que cierra, digamos, y también es la conclusión temática, porque el propósito de esta cumbre es preparar el camino para cuál va a ser eh, el gran trabajo que va a hacer la comunidad internacional en temas de desarrollo durante el tercer milenio, ¿no? Esta es una reunión milenarista, no porque hable del milenio, sino porque hablamos de un movimiento milenarista cuando, ante un cambio de fecha importante, hay la percepción de que va a haber un cambio, una transformación, digamos, de los asuntos humanos. Y eso es la cumbre del milenio. Hay una percepción de que lo humano va a mejorar solo por el cambio de milenio. Está difícil. El símbolo mayor de esta cumbre del milenio son los objetivos de desarrollo del milenio, que son una serie de metas que una serie de expertos en Naciones Unidas, que no los países, decidieron que deberían ser las prioridades del planeta pues de aquí a 2015 al menos. ¿No? En 8 temas, combate la pobreza, alimentación, salud materno-infantil, prevención de algunas enfermedades contagiosas, pues. Igualdad de género, gestión del agua, entre otros. Estos objetivos tenían como propuesto más bien ponerle una serie de, pues sí, de metas a los países en desarrollo, especialmente en África, para que cumplieran con estas cosas, ¿no? Y se decía, se volvieran sujetos de su propio desarrollo como lo fue Cuba. Pero bueno, pues el caso cubano ya lo pasamos, creo yo, ¿no? En la fotografía de la cumbre, ¿no? Se puede ver lo mismo a los presidentes Jacques Chirac y Bill Clinton de Estados Unidos a la derecha, a la izquierda, perdón, abajo. Putin y el líder chino Jiang Zemin, a Castro, que está detrás de Putin, y luego por ahí pueden ver a Hugo Chávez y otros. Estos objetivos, los de desarrollo del milenio, generaron una expectativa muy, pues, muy desigual. Para algunos era el supuesto perfecto para hacer de las suyas, ¿no? O sea, que se desviaran fondos, por ejemplo, en algunos países en África se desviaron fondos, en otros lugares se privilegió la ayuda externa sobre cualquier tipo de financiamiento interno, es decir, se trabajó sobre solo uno o dos de los objetivos y no sobre los 8 en su conjunto. Bueno, todo esto llevó a una serie de críticas que en el 2012 pues trataron de ver como qué hacer con este mundo, ¿no? Sobre todo pensando que la fecha límite en 2012 pues estaba como a 3 años de... bueno. La negociación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tuvo, digamos, 3 momentos. Uno primero bastante intergubernamental. Estos 3 procesos implicaban 3 niveles de decisión. Por un lado, el proceso intergubernamental celebrado en la conferencia de Río +20. Fíjense, en el 2012, 20 años después de la conferencia original de Río,
el gobierno de Brasil junto con Naciones Unidas convocaron a una celebración de los 20 años de la Conferencia de Río, donde vimos que se adoptaron las convenciones climática, biodiversidad y de certificación y la Agenda 21. Y la idea fue que en esta reunión se decidió desarrollar a los objetivos de desarrollo sostenible como el mecanismo para saber qué hacer después del 2015. Esta negociación tomó como 2 años, ¿no? Entre 2013 y abril de 2015 y dio como resultado los objetivos que ustedes ya conocen. Luego, en el seno de las Naciones Unidas, el Secretariado de la ONU preparó un proceso interno para definir una agenda de desarrollo posterior a 2015. De hecho, el secretario general hablaba de la agenda post-2015 como el gran tema que debía sustituir a los objetivos de desarrollo del milenio, aunque esta agenda pues no tuviera tanto contenido como la que se estaba negociando entre los países. Y luego, académicos y sociedad civil colaboraron en un par de mecanismos llamados uno, The Future We Want, el futuro que queremos, y el otro, My World, mi mundo, donde literal le preguntaron a la gente qué pensaba y qué quería. La conjunción de esos tres procesos llevó a la creación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se terminaron de negociar en abril del 2015 y se aprobaron en septiembre de 2020. No, perdón, me adoptaron en septiembre de 2015. El año estoy pensando es otra cosa y no me dicen ustedes. Estos objetivos que ustedes ya vieron, ¿verdad? Ya los puse a hacer una actividad con ellos. Tienen dos principios fundamentales. Una es la universalidad. Y la universalidad, que es una de las principales diferencias frente a los ODM, quiere decir que esta agenda no es solo una agenda de países en desarrollo, sino es una agenda de países en desarrollo y países desarrollados. Y esto porque uno de los grandes temas de la agenda, a diferencia de los ODM, es la desigualdad. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que la desigualdad es solo un problema en México? No, es mundial. Claro, no, fíjense, les cuento una anécdota. Estábamos, pues yo no negocié la agenda, pero sí uno de mis jefes, nos contaba que cuando estuvieron justo en la sesión que hablaba de desigualdad, tenía a su lado al delegado de Canadá, ¿no? Y el delegado, él decía, bueno, pero desigualdad, pero pues que ustedes no conocen Toronto, ¿no? Ottawa, las grandes ciudades canadienses. Y en la sala había una ONG canadiense que hablaba de los derechos de los indígenas. En Canadá hay unas poblaciones indígenas importantes, sobre todo en el norte. Los Inuit, lo que coloquialmente se llaman esquimales, en realidad su nombre correcto son los Inuit. Los Inuit pues tienen una lucha de años, ¿no? Porque el gobierno canadiense pues los reconoce como ciudadanos como tal y les otorgue derechos y condiciones de vida. Entonces, cuando el delegado le dice al mexicano, pues ustedes quieren todo esto, pero nosotros qué, pues la respuesta más bien fue pues ustedes también padecen de estas cosas, ¿no? La desigualdad. Y de hecho, como mejor ejemplo, está el asunto de las comunidades indígenas en Canadá. Bueno, la ONG eh, que se ve que estaba preparada para esa reunión, con esta perspectiva, ¿no? Hubo una cosa que sobre todo los países latinoamericanos peleamos mucho. Y esa perspectiva era la de reconocer que había problemas de desarrollo, pues eso era cierto, ¿no? Pero no eran los mismos problemas de desarrollo que había en África, porque el problema de los ODM era que estaban muy concentrados en la problemática africana y muy poco en la de otros países. Sobre todo los latinoamericanos dijimos, acá también tenemos problemas de desarrollo, pero nuestros problemas de desarrollo no son iguales a los africanos, ¿no?
Esto es, las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo. Y en todo caso, cada uno de nuestros países tiene políticas diferenciadas para atender estos temas, ¿no? Por ejemplo, en México, pues el tema indígena es una cosa que hay que incorporar en todas las políticas, porque hay que darle un reconocimiento a estas poblaciones. Eh, una de los elementos, digamos, que más interesaba a los latinoamericanos es esto último, que se respetaran las políticas y prioridades nacionales. Les decía, países como México, ¿no? La población indígena es relevante, pues esos hay que destacarlos. A lo mejor en Estados Unidos la población indígena no es la más numerosa, ¿no? No es que no haya políticas para ellos, pero es un problema todavía más relevante el asunto de los afrodescendientes, ¿no? La llamada población negra. Bueno, pues ¿qué pasa con ellos? Ellos son sujetos o no de la agenda, quién sabe, ¿no? Y el otro principio es el de la transversalidad. Este se explica con un ejemplo muy sencillo. A ver, si queremos mejorar las condiciones de vida, pensemos en esta comunidad que pensamos en Durango, en la sierra, donde hay unos chavos que pues están a la deriva, ¿no? No saben si caerle al narco o no al narco, quién sabe. Bueno, ¿la sola construcción de un hospital en esa zona les va a resolver sus problemas? No. ¿Qué más se necesita? A ver, díganme. Pues sería principalmente educación. Considero que con la educación sería como primordial, que ayudaría a que en estas zonas pues dejara de haber este tipo de situaciones. Porque de nada va a servir que pongan un hospital si no saben qué pueden, cómo lo pueden usar. Ok, bien, la educación es importante. Bueno, pero aún así bueno, pensemos que entonces en vez de construir un hospital, construimos una escuela. ¿Y eso ya resuelve el problema de la construcción de la escuela? ¿O qué más hace falta? Es apoyo mutuo, ¿no? Por ejemplo, implementar tal vez más leyes, pero que realmente, pues, o que nuestro gobierno se reacomode un poco para que, pues, la gente ya diga de que, pues, no sé, si hago esto, pues me pueden llevar a la cárcel o una multa o cosas así, para que, pues, ya se vayan educando en alguna manera. Ok, no podría funcionar. Pero yo les pregunto, ¿construir la escuela es suficiente? Pues no habrá que ponerle maestros, comprarle pizarrones, bancas. Pues el hospital y la escuela son de suma importancia los dos, ¿no? Claro, pero hay que comprarle insumos, ¿no? Digo, porque si no, no sale. A ver, en México pasa mucho, ¿eh? Inauguran así hospitales que se ven así unas grandes obras así a la mitad de la nada y luego a todo el mundo se le olvida que hay que surtirlos, primero de materiales. O sea, y luego resulta ser que pues no los pueden surtir porque pues están en lugares donde los medicamentos, supongamos, están en refrigeración, ¿no? Y no pueden andar en carretera durante más de tantas horas. Y estos lugares hay puro camino de terracería y entonces el tráiler no llegaría, ¿no? Entonces, y eso pues evita que lleguen medicamentos. Damos caminos, ¿no? Para que eso llegue. Energía eléctrica, pero cualquier tipo de energía eléctrica necesitamos para echar a un hospital o una escuela. ¿O qué energía eléctrica necesitamos? Podrían ya implementar la solar, ¿no? Uh-huh. Claro, alguna cosa que no les cueste, pues si queremos mejorar la vida, no echárselas a perder. Luego, ustedes decían muy bien, bueno, pues ya se construye. Ah, bueno, no, me falta una cosa antes de lo que les iba a decir. Bueno, y maestros o médicos, ¿no? Hay que pagarles buenos salarios a los maestros médicos para que vayan, porque no queremos maestros o médicos que estén mal pagados para que te renuncien 3 en un año y luego no haya médico o no haya profesor, porque pues los salarios no alcanzan para pagar las cosas, ¿no? Em, y por si fuera poco, pensemos, una escuela o un hospital más o menos lo mismo, pero pensemos que el hospital. Em, En comunidades donde las mujeres no tienen acceso a un montón de cosas, ¿ustedes creen que los maridos van a dejar ir a las esposas al hospital a ver a los doctores? No. Entonces también se necesita meterle ahí al asunto de género, ¿no? Necesitamos combatir ahí las políticas de discriminación de género para que las mujeres se sientan libres y puedan serlo efectivamente, para si les duele la cabeza, les duele lo que sea, pueden ir al doctor en la clínica nueva. O
decidieron meter a los hijos a la escuela, su decisión sea en la que cuente, ¿no? Y no se vean subyugadas o limitadas, ¿no? Por la discriminación. En ese sentido, eso implica la transversalidad, fíjense. Porque si lo llevamos a los temas de la Agenda 2030, no solo se trata de cumplir con el objetivo, pensemos, de educación para todos, ¿no? Sino que para cumplir con ese objetivo necesitamos realizar los otros objetivos, ¿no? El de energía sostenible, ¿no? Para alimentar el hospital, el del empleo decente, ¿no? Para darle unos salarios más o menos decentes a los médicos y a los profesores, ¿no? El de igualdad de género, para acabar con los temas de discriminación. Bueno, hasta el objetivo de infraestructura, porque pues damos caminos que nos ayuden a llegar ahí, ¿no? Así es como estaba pensando, bueno, no sigue estando pensando. Los negociadores que pensaron esto, ¿no? Y luego los responsables hoy en día de echar a andar la Agenda 2030, ¿no? Este asunto de la transversalidad, que además es el más complicado porque es el que nos dice, no puedes escoger qué objetivos tienes que, ¿cómo se dice? ¿Llevar a cabo? Sí, no solo los objetivos que hay que llevar a cabo, o sea, no escojas tú uno, dos, tres, o sea, dos o tres objetivos que llevar a cabo, sino si no realizas el conjunto, no vas a poder realmente alcanzar la gran meta de la agenda, ¿no? Ahí es donde están las diferencias. Me parece que este parafito del documento final de la cumbre que adoptó la Agenda 2030 nos resume qué es la agenda, ¿no? Los objetivos y metas son universales y afectan al mundo entero, tanto a los países desarrollados como en desarrollo. Son de carácter integrado e indivisibles y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible. O sea, en este parrafito tenemos el resumen ejecutivo de lo que hemos dicho, ¿no? Esto es a lo que estamos aspirando. Ahora, lograrlo no, pues está la meta, ¿no? La idea es que se socializaran entre todos los habitantes del planeta, ¿no? Y ya socializados hubiera un sentido de conciencia de para qué me van a servir. De hecho, esta imagen es de uno de los carteles que se produjo justo para pues promover y que la gente hiciera suya, así como aquí cada persona está quedándose con uno de los logos de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pues así nosotros nos hagamos no solo, fíjense, no solo conocerlos, sino apropiarnos de ellos. O sea, esa es la lógica de que cada uno tenga los cuadritos, porque si se dan cuenta, aquí hay un asunto de representatividad, ¿no? Hay personas de la tercera edad, hay niños, hay jóvenes, hay gente a lo mejor con alguna profesión, ¿no? Del lado derecho, al extremo derecho, tenemos una chava de azul que parece que trae una bata médica, hay alguien con un traje, pero hay gente con indumentaria típica, hay gente que no está utilizando más que, digamos, ropa convencional, ¿no? Esto implicaría la agenda para el desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, la agenda 2030. Ahora, el gran problema es que cómo se implementaba, y la verdad es que yo siempre, o sea, por eso lo tengo como contraste, ¿no? Esto parecía que es el mundo ideal. Pero lo que tenemos en el mundo básicamente es esto, ¿no? Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo hambre, sigue habiendo lugares donde los servicios de salud nomás no pueden entrar. Y el punto es que si no tienen eso, pues, ¿qué otros elementos van a tener para llevar a cabo la agenda? Bueno, en el contexto de la ONU hubo varias propuestas. La primera era esto, ¿no? El PNUD ya era responsable de esto. Una cosa que se llaman las actividades operacionales para el desarrollo, que era básicamente un marco que creaba el PNUD bueno, que sigue haciendo el PNUD cada 4 años, para marcarle a cada agencia de Naciones Unidas un papel que hacer para el cumplimiento de objetivos a largo plazo. Aquí ya tenemos los objetivos, ¿no? Los ODS,
que son los que nos marcan la pauta de a dónde vamos. Ahora lo que nos falta es el cómo, ¿no? Lo que se dieron cuenta es que con esto había que transformar el papel del Consejo Económico y Social y darle nuevas funciones para que supervisara a otros organismos del sistema. Pues esto no ha sucedido y se ve difícil que suceda porque hacer eso implicaría reformar la Carta de Naciones Unidas. Y hoy en día políticamente no hay un solo estado que esté al menos cercanamente a favor de esto, ¿no? Parece que el asunto está muy entrampado ahí. Y luego ¿cómo se llama? El otro gran tema es el presupuesto, porque bueno, pues ya está ahí el cómo, el qué hacer, a lo mejor medianamente el cómo hacerlo, ¿no? A través de las agencias, pero luego con qué dinero, ¿no? Al tiempo que se negociaba la Agenda 2030, se negociaba esta cosa, la Agenda para la Acción de Addis Abeba, que básicamente lo que está buscando es de alguna manera ofrecer algunas soluciones ante la falta de recursos de los países donantes. Es que la mayoría de los países desarrollados, ¿no? Los países del G7, Estados Unidos, Europa Occidental, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, pues ya dijeron que no iba a haber más dinero para la agenda del que ya están dando ahora, ¿no? Y entonces lo que se propuso fue pues nuevos mecanismos, ¿no? Transferencia de tecnología, capacitaciones, sumar al sector privado, hacer colectas, lo que fuera necesario. Pero aún es muy limitado y la verdad es que buena parte de las responsabilidades han quedado en manos de los estados porque a la ONU le falta pues manos para hacer. Bueno, a ver, hasta aquí, dudas, preguntas, aclaraciones. No, profesor. Bueno, si no hubiera más dudas, nos vemos el próximo lunes. Maestro, ¿Alumna? yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿a qué países se van esas contribuciones? Pues O depende. sea, porque realmente pues, no se ven como muy reflejadas, ¿no? ¿Pero no se ven en tu vida diaria o no se ven en general? ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que no se ven en todo lo que pues, yo conozco. Depende cómo se distribuye. La verdad es que ahí sí, y es uno de los problemas que los que México siempre ha peleado es pues que no sean gachos con los países como México, que somos países de ingresos medios. Lo que pasa es que hay una visión bien fea, digamos, en la política mexicana de poner a los mexicanos como, ¿no? Los parientes pobres del mundo. Y en realidad pues, estamos bastante bien. O sea, yo sé usted dirán, profesor, pero la pobreza y el hambre, sí, ya sé que hay esas cosas en el mundo. Solo para que piensen que hay lugares que están 20 veces peor que nosotros. Pues claro, los recursos se van primero a esos lugares donde las cosas están peor, ¿no? Aquí se supone que tenemos un gobierno que más o menos está pues tiene capacidades para hacer cosas. Lo que pasa es que hay lugares en África, por ejemplo, donde hay gobiernos que no tienen capacidad para hacer nada. Aquí hay un gobierno que, en general, ¿no? O sea, más allá de un asunto de partidos, han habido gobiernos que han hecho su trabajo, ¿no? Una de las primeras cosas que dice la agenda de Addis y la agenda 2030 es que la responsabilidad primera es de los gobiernos y luego los organismos internacionales y la cooperación internacional le pueden entrar. Pero si los gobiernos no hacen es que la cooperación no le puede entrar. Ahora, ¿a dónde se va? Por ejemplo, los programas que México hace como 6 años que ya no es sujeto primario de cooperación, porque es como ver México, tú eres un país que está o sea, si acomodamos a los países en desarrollo, tú estás en los primeros 10, te va muy bien. O sea, no digo, no manches, no, tú usa tus propios recursos para sacar adelante a tu población. Como ya no somos sujetos primarios, más bien nos dan dinero para proyectos específicos. Por ejemplo, el Banco Mundial le dio dinero al gobierno de la Ciudad de México para construir la línea 5 del Metrobús. La FAO tiene un programa específico con las comunidades en el sureste de México, sobre todo en comunidades de migrantes,
para darles microcréditos a los agricultores y no se vayan. La OMS ofrece capacitaciones a los médicos centroamericanos, fíjense, para que vengan a México y se certifiquen con médicos mexicanos para combatir enfermedades como la enfermedad de Chagas, la tuberculosis, incluso la propia gripe. Aunque no lo crean, capacitamos gente para eso. Lo que pasa es que ya sé, los problemas son muchos, ¿no? Oiga, pues en mi colonia la ONU nunca vino a pavimentar. No, porque la chamba de la ONU no es pavimentar, esa es la chamba del gobierno. Lo que pasa es que luego los gobiernos nos venden, por eso les decía yo que la lógica de la cooperación es muy mala, porque venden la idea de que son los organismos los que tienen que venir a resolver los problemas, y esa no es la chamba. La chamba es de los gobiernos que tienen que hacerlo, en cooperación con la sociedad civil y con el sector privado. De hecho, eso es el centro de la Agenda 2030. El dinero está ahí y la verdad es que los organismos han tratado de ser bastante transparentes, han combatido, o sea, fíjense, la lucha contra la corrupción no es una cosa nueva para los organismos internacionales, porque como no es dinero suyo tampoco, ¿no? O sea, es dinero sobre todo de los países donantes, ¿no? Los nórdicos, japoneses, canadienses y todos ellos saben que el dinero que están dando es dinero de sus contribuyentes, o sea, ahí hay una lógica de que el dinero que le estamos dando a la ONU no es dinero regalado, es la gente que paga impuestos en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Inglaterra, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, quiere saber a dónde va su dinero, ¿no? Porque ellos están de muy buena gana donando ese dinero, ellos quieren saber que es bastante transparente eso, o sea, y cuando no es transparente hay sanciones. O sea, hay países en África que han perdido la recepción de dinero, pues porque literal los gobernantes se clavaban la lana, pero o sea, no llegaban ni o sea, depositaban en la cuenta del gobierno 55 millones de dólares y desaparecía al día siguiente. Eso se dejó de hacer. O sea, ahora les mandan a la gente o le pagan a una ONG que la ONG haga la chamba, porque si los gobiernos allá no pueden. Acá no hemos llegado a eso. Acá el gobierno recibe y otra parte reciben las ONGs. ¿Sí, Diana? Sí, maestro. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Bueno, si no hubiera nada más, cuídense y nos vemos el próximo lunes. Profesor, Alumna, ¿me podría permitir, en cuanto salgan mis compañeros, hablar con usted? con mucho gusto. Gracias. Igual a mí, profe, por favor. Bueno, así que se apuntaron, ¿no? Valeria y luego Alfonso. Gracias. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. No, de nada. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bye. Bueno, Valeria, Ah, bueno, cuéntame. ¿ya? ¿Sí? Ah, bueno, es que yo le quería comentar respecto a la tarea de la semana pasada donde teníamos que grabar el video. Ujú. No me dejaba subir mi archivo, bueno, el enlace. Entonces, pues aparece en la tarea que no subí nada, pero puse en un comentario el enlace y pues ya, pero para esto intenté subirlo en otra tarea que el otro ensayo de seguridad de enfoque, Ujú. pero cancelé mi entrega y entonces la volví a entregar y me apareció como entrega tardía. Entonces no sé si eso vaya a como repercutir en Pues mi mira, calificación. yo sé que varios tuvieron este fin de semana esos problemas. De hecho, o sea, algunos me escribieron, algunos les contesté en el mismo Classroom y otros ahora en clase. Como fue generalizado, Valeria, pues no, en realidad ninguno tiene, o sea, no voy a penalizar a nadie por entrega extemporánea, porque sé que varios se enfrentaron de la que a ti te pasó, no podían subirlo y lo subieron después de la fecha porque pues, simplemente técnicamente no, o sea, técnicamente en menos de la máquina no funcionaba, pues, ¿no? Para hacerlo. Pero entonces no hay ningún problema. Ah, ok, está bien. Gracias, profesor. No, de nada. Eso era Valeria. todo. Sale, gracias. Hasta luego. Alfonso. Ok, profe. Bueno, pues va igual mucho de la mano de eso. Bueno, creo que es lo mismo. Igual del video que no me dejaba enviarlo. De hecho, hasta el pie mensaje, pero no me respondió y le saqué captura, le saqué, bueno, foto, porque no me dejaba enviarlo. Y el video anterior, igual fue la misma situación, pero pues ahí pues ya nos envió ya para la otra. En este video pues tampoco. Entonces le preguntaba si me podía dar, si se los podía entregar de otra manera, no sé si me pasara su número o algo así
yo poderle enviar los videos ahí, porque de hecho los videos los tengo, pero no los he podido enviar. Te voy a dar una sugerencia, Alfonso, porque si no, o sea, porque justo por mail no se pueden mandar y luego por teléfono les baja un montón la calidad y luego no se entiende y luego voy a decir, ay, Alfonso, no te entendió. Para que no suceda eso, y eso le di un consejo a una chava justo en otra clase más temprano, pueden subirlos a YouTube, pero no los pongan como públicos, sino como privados y me mandan la liga y luego cuando eso pase y yo los trate de abrir, YouTube les va a preguntar a ustedes si quieren que yo lo vea y nada más le dicen que sí aceptan. O sea, van a ver mi nombre y si no les aviso, oye, Alfonso, fíjate que voy a ver tu video. Para que yo sé, o sea, los que ya lo hicieron lo puedan subir, esté ahí, yo lo pueda ver y ya, y si quieren déjenlo privado, o sea, tampoco se trata de que toda la humanidad se entere de sus videos. Me queda claro que no es para eso, ¿no? Y está más fácil, creo yo. Sí, de hecho, en el primero sí no le pensé en eso, pero en el segundo sí ya, bueno, en este último video que le íbamos a enviar, sí le envié la liga igual y no, ya no me la aceptaba, pues como yo digo que ya se había registrado el video, pues ya me ponía la liga y luego se subía ya el video. Entonces, sí, ya, entonces, ¿se lo puedo subir todavía? Entonces. Sí, claro, es más, incluso si fuera una entrega, digamos, como del primer video, si quieres ponlo como comentario, o sea, en tu entrega esa ponlo como comentario, profe, ahí le va la liga, y ya cuando yo revise, abro tu liga desde ahí. O sea, lo veo que ya estaba ahí y ya sé que tú y yo platicamos. Ok. Sí, entonces se los enviaré, profe, gracias. No, hombre, gracias a ti, Alfonso, cuídate. Adiós. Adiós. Profe. ¿Brian? Perdón por molestarlo, solo le quito ya 2 minutos para que ya sabes su otra clase. Córrele, ¿qué pasó? Nada, yo disculpame porque yo no le puedo entregar nada porque apenas me estoy poniendo al corriente. Tuve cosas en casa que no me permitieron ponerme al corriente. Y entonces te quería preguntar si todavía puedo hacerle las tareas. Pues corre, Brian, o sea, la verdad, no les dije a ustedes, creo que en clase, porque el tema era largo, pero yo creo que la semana que viene sí voy a hablar con ustedes. Ya pasamos la mitad del semestre, entonces, o sea, yo lo que les decía, no, se les están acumulando las tareas y se me preocupa que no las terminen. Y acuérdense que la mayor parte de su calificación sale en las tareas. Entonces, échale ahí, ¿no? Punch para que las acabes pronto. O sea, si yo te las recibo y justo con esa idea, ¿no? De que no, o sea, de que no llegues, ¿no? Pases la mitad del semestre y ya digas, ya debo todas y ahora cómo le voy a hacer. Sí, más que nada porque le digo que ahorita ya pude ponerme al corriente con la mayoría, pero sí me está dando trabajillo y más que nada para eso. Sí, no te preocupes, o sea, está bien, nada más haz las cosas. Ok. Sale. Bueno, Cuídate. muchas gracias. No, de nada.